Hola a todos, bienvenidos al curso especializado en juicio oral mercantil. Mi nombre es Denise Salazar y en esta oportunidad estaré con ustedes a fin de compartirles conocimientos relacionados con este tipo de juicio para que lo conozcan, sepan los principios que lo rigen y aprendan sobre el desahogo de este tipo de juicio, en donde impera el tema de oralidad. Para esto vamos a conocer la definición del juicio oral mercantil, los principios de este tipo de juicio y las etapas procesales que se ven a lo largo de todo este proceso, que son la demanda, contestación, la audiencia preliminar, la audiencia de juicio y el dictado de la sentencia. No en todas las etapas no todas las etapas se llevan de forma oral, hay unas que se llevan de forma escrita, pero se los iré explicando poco a poco. Comencemos preguntándonos, ¿qué es el juicio oral mercantil? Pues como sabemos, en la carrera de Derecho, muchos de los juicios se llevan a través de la vía tradicional. Esto es todo por escrito, haces tus demandas, haces tus contestaciones, las presentas ante el juzgado y ellos te responden de manera escrita y así te llevas todo el proceso hasta que se dicta una sentencia definitiva y bueno, ya después sigue el tema de la ejecución. En fin, pero en este tipo de juicios impera algo que se llama oralidad, o sea, es de viva voz las peticiones que haces y de viva voz te las responden. Como les decía, no en todas las etapas impera la oralidad, en la mayoría sí, en algunas no, pero es a través de este principio que se rige el juicio, ¿no? Entonces, ¿qué juicios se ven de forma oral? Los juicios que se ven de manera oral son los que se tramitan en contiendas sin limitación de cuantía. El Código de Comercio maneja que hay distintos tipos de cuantías para ciertos tipos de asuntos. Entonces, dice que hay asuntos en donde cuando la cuantía supera cierto monto, ya no puede apelarse. Entonces, este tipo de juicios son los que superan ese monto, se ven en el juicio oral mercantil y están dispuestos en el artículo 1390 bis del Código de Comercio. O sea, juicios que no tienen limitación de cuantía. Y los principios que rigen este tipo de juicio oral mercantil es la oralidad, la publicidad, la igualdad, la inmediación, la contradicción, la continuidad y la concentración. Ahorita vamos a ver cada principio para que vean cómo es diferente a un juicio tradicional, en donde les decía, todo es por escrito. Aquí no, aquí muchas de las etapas procesales son de forma oral. Entonces, vamos a ver estos principios en qué consiste cada uno, que esto es el más importante, la oralidad. La mayor parte del proceso es oral. Este principio, consiste en el predominio de la palabra hablada sobre la escrita. Entonces, esto se traduce a que todos los elementos aportados de manera directa y oral ante el juez se resuelven en ese momento por el juez. Si tú en una audiencia le haces una petición al juez, en ese momento de manera oral te la responde y te fundamenta por qué te la está aprobando, por qué te la está autorizando o emitiendo, o por qué te la está desechando, o si es necesario hablarle a la otra parte para que él diga si está de acuerdo con esa petición o no, y conforme a ese diálogo, entonces hacer su determinación. Pero todo es oral, ¿sí? Entonces la oralidad se traduce en que, les digo, esta mayoría de elementos se forma de manera directa y oral, y se constituye sobre el fundamento de la sentencia. Y esto permite al juez resolver el conflicto de intereses atendiendo a la impresión recibida directamente de las partes y a todos los que intervienen en ella. El juez advierte la intención incluso de las partes en cada juicio. No es lo mismo ver un escrito y que el juez lo interprete de diversas formas a escucharte y ver por qué estás pidiendo algo en especial, ¿sí? Entonces la oralidad aquí es muy importante. Otro principio es la publicidad. En materia mercantil, si tú quieres ver una audiencia, puedes asistir porque hay publicidad. Esto significa que cualquier persona puede entrar a ese tipo de juicios y escucharlos. No pueden intervenir porque en un juicio solo intervienen las partes que forman parte del juicio, pero sí puedes ir y estar como audiencia, o sea, escuchar qué es lo que dice el juez, qué es lo que dice la parte actora, qué es lo que dice la parte demandada, y ver todos los razonamientos y todos los argumentos que plantean cada uno. Hay publicidad. Entonces, el principio de publicidad, perdón,
Es el debate que se debe realizar a puertas abiertas, de modo tal que cualquiera puede concurrir a las audiencias y presenciarlas en su totalidad. Y el tribunal, en algunos casos, si así lo considera, puede restringir ese acceso cuando afecte a la moral o a la seguridad pública o deba ordenar su realización a puertas cerradas. Esto va a ser a discreción del juez. La mayoría de este tipo de juicios son de forma oral y de forma pública. Entonces, al menos aquí en los juzgados del Estado de Nuevo León, si tú quieres ir a una audiencia, es muy sencillo. Tú acudes al juzgado, ellos publican los tipos de audiencias que van a ver en el boletín y tú les dices que quieres acudir a esa audiencia, que si te permiten entrar, te registran, llevas tu identificación y el día de la audiencia, si llegas de forma puntual y demás, con tu identificación, te dejan pasar y te dejan escuchar toda esta audiencia, ojo, sin intervenir. Hay audiencias, por ejemplo, audiencias de remate, donde rematan bienes, en donde incluso los juzgados de aquí del estado tienen una pantalla grande que está a las afueras de la sala de audiencia, para que si no estás dentro de la sala, también lo puedas ver desde afuera, desde los pasillos, y tú veas cómo se desenvuelve esa audiencia. Así de público es este tipo de audiencias en materia mercantil. Esto no aplica en materia, por ejemplo, familiar o penal, porque ahí la ley no impera con este tipo de principio, pero en materia mercantil, sí. Entonces, a ustedes, si les da curiosidad o tienen interés en saber cómo se desarrolla una audiencia, los invito a que acudan a los juzgados, investiguen cuándo va a haber audiencias con las secretarias particulares de los jueces y les soliciten la autorización para estar ahí como escuchas. Bien. Ahora, otro principio de igualdad. El principio de igualdad consiste en que las partes imponen al juzgador las mismas oportunidades para exponer sus pretensiones. Es lo que les decía, si estás en la audiencia y le pides algo al juez, el juez también le da el uso de la voz a la otra parte para saber si quiere manifestar algún tipo de conformidad o si está de acuerdo con lo que estás pidiendo y en razón a lo argumentado por tu parte y a lo argumentado por tu contraparte, el juez resuelve. Le da igualdad a las partes. Si te escucha a ti, también escucha a la otra parte. Y entonces resuelve. Entonces tiene que imperar este principio en el juicio oral. No puede nada más escuchar a una parte y a la otra negarle el uso de la voz. ¿Okay? Y la inmediación significa que tiene que haber contacto entre los litigantes y el juez. Entonces, en todos los juicios orales está presente el juez. No puede llevarse a cabo un juicio oral sin presencia del juez. Esto no puede suceder. Siempre tiene que estar el juez. En caso de que no esté el juez, tiene que ser un secretario en funciones del juez, ¿sí? Porque una audiencia no se puede llevar a cabo sin la presencia del juzgador, ¿ok? A diferencia de los juicios tradicionales, en donde muchas audiencias se llevan a cabo o las desahogan los secretarios y al final del día el juez ya las firma. Entonces, en este caso no es así. El juez, desde que inicia la sentencia, está presente. ¿Por qué? Porque él es el que va a resolver las peticiones que se hagan de manera oral. Entonces, la inmediación también impera. También está el principio de contradicción. Se reduce a aforismos. Significa que el juzgador, antes de emitir una resolución sobre una petición, da vista a la contraria, que era lo que les decía de la igualdad. Si escucha a una parte, debe de escuchar a la otra. Y debe de ser por respetar la contradicción. No porque tú pidas algo te lo van a conceder. Puede que la otra parte tenga algún argumento por el cual considere que esa petición te la deben de negar. Entonces existe la contradicción. Igual, si la otra parte quiere pedir algo y tú, de acuerdo a lo que leíste en la ley, sabes que eso que le van a, o más bien sabes que eso que está pidiendo no se le puede dar, entonces te dan el uso de la voz y contradices esa petición. Todo esto es de forma oral, así como lo vemos aquí en la imagen. Está el juez, está una parte, está la otra contraparte, ambos hacen argumentos y se contradicen. Y el juez, pues es el que va a resolver, ¿sí? Y también están estos principios, continuidad y concentración.
La naturaleza de este tipo de juicios es que se desahoguen lo más fluido posible. Por eso es oral, porque tiene que ser algo muy inmediato, muy continuo. Si tú haces una petición en audiencia, en ese momento el juez te tiene que resolver. No te debe de resolver a los 15 días o a los 20 días o a los 3 días. No, tiene que haber continuidad y concentración. Continuidad que te responda en ese momento y concentración que todas las etapas procesales traten de concentrarse en una misma audiencia. Este tipo de juicios, les decía, tienen distintas fases o etapas. Las fases orales son en donde imperan estos principios de continuidad y concentración. O sea, si la audiencia oral ya se está desarrollando y legalmente ya se desahogaron ciertas pruebas y es posible continuar con la siguiente etapa, se continúa. Ha pasado audiencias en donde se inicia con la audiencia de juicio y en ese mismo día se dicta la sentencia definitiva. Se concentra todo en uno y en ese mismo momento ya sabemos qué es lo que se resolvió. Hay otras audiencias en donde, pues por la razón del tipo de argumentos, eh, por el volumen de lo hecho valer en las constancias o por el número de partes que intervienen, es más laborioso, entonces ahí difiere en la audiencia. Dicen, ¿sabes qué? Se suspende la audiencia de juicio y se difiere para otro día porque es mucho volumen lo que se tiene que estudiar, son muchas las partes que intervienen, entonces requiere un trabajo que no se va a resolver en 1 hora o en media hora y de forma oral. Entonces ahí sí suspenden, pero si es algo que se puede resolver en ese momento lo concentran, ¿sí? Entonces estos dos principios rigen aquí en el juicio oral mercantil. Y aquí están las etapas procesales, perdón, de las que les hablaba. Hay etapas que les decía son de forma escrita y otras que son de forma oral. Las que son de forma escrita en los juicios orales mercantiles son la demanda y la contestación. Cuando inicia un proceso, redactan su demanda en hojas, lo escriben su demanda, escriben, formulan su escrito original, su acuse y sus copias de traslado y listo. Todo es escrito. Ahí narran sus prestaciones, sus hechos, sus pruebas y sus peticiones. Luego, notifican a la contraparte, a la parte demandada, y le dicen, oye, ¿sabes qué te están demandando? Aquí están todos los documentos con los que te están demandando. Aquí está la demanda. Aquí dice qué es lo que te están reclamando, qué tipo de juicio es, en qué hechos están fundando su demanda, cuáles pruebas son las que están aportando y qué es lo que te están pidiendo, ¿no? Y entonces tú cuando contestas en un juicio oral mercantil, contestas no de forma oral, contestas de forma escrita también. Entonces tú empiezas a responder punto por punto. Estas prestaciones son fundadas o son infundadas. Estos hechos son ciertos, son falsos, no son propios, no son hechos, etcétera, ¿no? Y estas pruebas no tienen valor por esto, por aquello, o estas pruebas no acreditan de manera suficiente los hechos, etcétera, ¿no? Tú contestas por escrito. Ya cuando se hace esto, ordenan dar vista a la otra parte para que conteste algo de lo que tú dijiste. Es como una contestación a la contestación, todo esto es escrito. Y ya cuando se hace eso, ya se fija la litis. Entonces, una vez fijada la litis, se fija fecha para la audiencia, que es la audiencia preliminar. Y aquí es donde empieza el momento oral. Aquí se hace una depuración del procedimiento, en donde el juez dice que las partes tienen personalidad, tienen legitimación, o sea, que la parte actora sí puede demandar, que la parte demandada sí puede ser demandada, que tienen personalidad para ello, que no sé si, por ejemplo, alguien compareció en representación de una empresa, que sí lo justificó con el poder respectivo, etcétera, ¿no? Hacen una depuración del procedimiento y luego invitan a las partes a conciliar en esa audiencia oral. Todo esto, siempre en todos los juicios es videograbado, entonces para que quede constancia de todo lo que se dijo de forma oral, porque luego más adelante si hay alguna cuestión que de forma oral se dijo y no estuviste de acuerdo, pues lo puedes impugnar. Entonces, una vez que se hace este depuramiento del procedimiento, se invita a las partes a conciliar, le preguntas a la parte actora y a la parte demandada si tienen alguna postura o alguna forma de convenir o si traen alguna propuesta. Si ambos dicen que sí,
Entonces, en ese momento se puede llegar a un convenio y en ese momento, de manera oral, se puede celebrar. Por ejemplo, si una de las partes dice, ¿sabes qué? La parte demandada, yo propongo terminar este juicio, no te pago el 100% de lo que me estás pidiendo, pero te voy a pagar el 80%, y la parte actora dice, sí, te acepto eso. Entonces, en ese mismo momento, el juez hace un convenio para las partes y en ese mismo momento, perdón, se eleva cosa juzgada y en ese mismo momento se celebra y en ese mismo momento termina el juicio. Pero en cambio, si las partes no quieren conciliar, se cierra esa etapa y se sigue a otra etapa que se llama hechos no controvertidos. En esa etapa, el juez le dice a la parte actora si tiene algún hecho que quiere proponer que no sea controvertido, es decir, que ambos estén de acuerdo en que eso sí es cierto, ¿sí? Por ejemplo, si en una demanda la parte actora está reclamando el pago el pago de una factura y uno de los hechos dice que es que tienen o que existe una relación comercial entre él y la contraparte, entonces le puede proponer al juez, ¿sabes qué? Yo propongo como hecho no controvertido que hay una relación comercial entre él y yo. Y el juez dice, ok, le da uso de la voz a la parte demandada y le pregunta, oye, ¿es verdad que existe una relación contractual? ¿Lo quieres fijar como hecho no controvertido? Y la parte demandada dice, sí, está bien, no tengo problema con eso sí es cierto, hay una relación contractual entre los dos, una relación comercial entre los dos, no hay ningún problema. Y así se van, hecho por hecho, van diciendo cuáles son aquellos que no son controvertidos, en cuáles ambos están de acuerdo, en que eso sí sucedió. Y si ambos están de acuerdo en que ciertos hechos sucedieron, entonces pasan ahora a la etapa de acuerdos probatorios. Y los acuerdos probatorios es, conforme a esos hechos que no controvirtieron, ¿qué pruebas ya no resulta necesario desahogar? Por ejemplo, si el señor ofreció alguna confesional como para justificar que existe una relación comercial con la otra parte, o el señor ofreció un correo electrónico en donde dice que ahí en el correo donde se desprende que sí, que hay una relación comercial con el otro, pues esas pruebas ya no van a ser necesarias porque ya se fijó como no controvertido ese hecho, o sea, que ya tienen una relación comercial. Entonces, esas pruebas ya se resultan innecesarias. Esto también es a propuesta de las partes. Entonces, el juez lo que dice es, parte actora tiene acuerdos probatorios por ofrecer y la parte actora dice, pues yo ofrezco como acuerdo probatorio tal, tal y tal. Y la parte demandada dice si los acepta o no. Si la parte demandada los acepta, entonces se fija como acuerdo probatorio. Y al revés también. La parte demandada tiene acuerdos probatorios por ofrecer y la parte demandada dice, tengo este acuerdo y este acuerdo, y la parte actora lo acepta, entonces se fija como acuerdo probatorio. Pero si en estas dos fases en donde hablamos de hechos no controvertidos y acuerdos probatorios, las partes no llegan a ninguno, no hay ningún problema. El juez lo que dice es que, ¿sabes qué? Pues está bien, no hay hechos no controvertidos, no hay acuerdos probatorios, pasemos a la siguiente fase, ¿no? No puedo obligar a las partes a fijar hechos no controvertidos ni acuerdos probatorios. Esto tiene que ser a voluntad de ellos. Ellos las proponen, las partes, y ellos las aceptan. El juez también puede proponer, pero las partes no están obligadas a aceptarlos, ¿ok? Bueno, ya después de que pasamos esta fase de hecho no controvertido y de pruebas probatorios, sigue la calificación y preparación de pruebas. El juez empieza a hacer un recuento de todas las pruebas que ofreció la parte actora y todas las pruebas que ofreció la parte demandada y empieza a decir, esta sí se admite, esta sí se admite, esta se desecha, esta también, y ya empieza a pronunciarse sobre cuáles admite y cuáles desecha y dice los fundamentos respecto de los cuales está, digamos, admitiendo o desechando. Y cuando termine de hacer esta calificación, le pregunta a las partes si quieren manifestar algo. Aquí las partes pueden hacer lo siguiente, pueden solicitar al juez que deseche alguna prueba porque por alguna razón tú consideras que no acredita los hechos o no está relacionada con los hechos de la demanda, o que esa prueba simplemente no cumple con los requisitos del Código de Comercio, puedes pedir eso. También cuando te dan el uso de la voz, puedes objetar las pruebas de la contraparte, o si te desecharon alguna prueba, en ese momento también puedes decir
o argumentar las razones por las cuales consideras que esa prueba sí se debe de admitir. Cuando te dan el uso de la voz, tienes que aprovechar esa oportunidad para hacer valer lo que tus derechos convengan. Después de esto, de que te dan el uso de la voz, cierran la etapa probatoria y ahí se termina el tema de audiencia preliminar. Generalmente, los jueces lo que hacen es que en la audiencia preliminar suspenden la audiencia y señalan una nueva fecha, pero ahora para la audiencia de juicio. Y en esta audiencia de juicio se va a hacer algo muy diferente, ¿ok? Entonces, volvamos a hacer un recuento. ¿Qué pasa en la audiencia preliminar? Se depura el procedimiento, se queda acreditadas lo que es la personalidad y legitimación de las partes, se les invita a conciliación, si no concilian, entonces fijan hechos no controvertidos, si no fijan hechos controvertidos, se van a los acuerdos probatorios, si no va a ningún acuerdo probatorio, se califican las pruebas, ¿ok? Y luego, ya que se termina esta audiencia preliminar, entonces ahora pasamos a la audiencia de juicio, que también es oral. Todo en estas tres fases, audiencia preliminar, audiencia de juicio y sentencia, es oral. Todo es oral. Todo lo que quieras manifestar al juez lo vas a hacer de forma oral. Y todo te lo va a responder de forma oral e inmediata. ¿Ok? Bien, ahora en esta audiencia de juicio, ¿qué es lo que pasa? Que si, por ejemplo, ofrecieron pruebas como periciales o confesionales o testimoniales, citan a los testigos, citan a las partes para hacer los interrogatorios correspondientes. Las preguntas, si son, por ejemplo, en una confesional, se hacen del abogado hacia tu contraparte. Tú le haces las preguntas a la contraparte y son interrogatorios abiertos. Entonces tú le puedes preguntar a la otra parte si lo que quieres probar es que la otra parte te pagó algo, no te pagó algo más bien, pues le puedes hacer preguntas tendientes a acreditar eso. Entonces puedes decir, a ver, señor, dígame, en tal fecha usted recibió un servicio por tal, por mi empresa, ¿no? Derivado de ese servicio, usted tenía que pagar cierta cantidad de dinero y el señor te va a decir sí o no. Y depende de lo que te responda, entonces le vas a preguntar. ¿Usted pagó esa cantidad de dinero en la fecha que se estableció, en los montos que se establecieron, en la forma de pago que habían acordado? No, no pagué, o sí, sí pagué. Y entonces empiezas a formular preguntas abiertas que te beneficien a ti como parte. Si son testigos, también. La diferencia es que los testigos es que quien los ofrece hace las preguntas abiertas y depende de lo que respondan, entonces la otra contraparte también hace preguntas a los testigos. Y si es con los peritos, ellos van a la audiencia y explican su pericial. Si es un perito en informática que va a explicar algoritmos o documentos complejos que solo él puede conocer y saber, entonces el perito va a la audiencia y su dictamen que presentó lo empieza a explicar. No, pues es que saben que de acuerdo a la informática, este tipo de documentos se lee así, se interpreta así, esto significa tal cosa, esto significa esta cosa, y entonces el juez puede hacerle preguntas al perito. ¿Sabe qué? No entendí. O sea, ¿esto significa tal cuestión o significa otra cosa, ¿no? Y las partes también le pueden hacer preguntas al perito, pero todo es de manera oral. Este tipo de pruebas se desahogan en esta audiencia, en la audiencia de juicios. Y ya cuando se desahogan todas estas pruebas, entonces el juez le da el uso de la voz a las partes para que formulen sus alegatos. Los alegatos son la etapa importante en donde tú generas convicción en el juez para que emita un resultado en tu favor. Entonces tienes que dar argumentos contundentes e importantes con los cuales convenzas al juez para que le diga, ¿sabes qué? Lo que yo estoy demandando sí es procedente. ¿Por qué? Porque pasaron estos hechos como lo narré en mi demanda. Porque ofrecí estas pruebas y con ello se comprobaron todos estos tres puntos. Porque mis testigos dijeron esto. Porque mi contraparte confesó esto. Porque mi perito dijo esto, ¿no? Empiezas a argumentar todo, a estructurar todos tus argumentos y a darle razones, pues ahora sí que fundadas al juez para que resuelva en tu favor. Si eres la contraparte, también. Este juicio es improcedente porque la parte actora no acreditó tal cuestión, ofreció estas pruebas, pero estas pruebas no tienen valor porque sus testigos eran testigos seleccionados o porque en sus preguntas de confesional no hubo alguna respuesta que le beneficiara, porque de acuerdo a la ley tiene que acreditar tales cuestiones y no lo prueba,
porque mi excepción es fundada, porque ya pasaron tantos años y se comprobó que en todo ese tiempo la parte actora nunca acreditó que ejerció la acción, etcétera. Depende de la defensa que estés haciendo, vale. Entonces, todo, les digo, todo es oral. Tienes que generar un convencimiento en el juez y tienes que decir las palabras clave que ayuden a guiar al juez a resolver. El juez los va a escuchar, en los alegatos los va a escuchar, y si hay algo que están diciendo, obviamente el juez lo va a comprobar, no va a dictar una sentencia sin antes comprobar que esos fundamentos que tú citas o esos argumentos que tú estás realizando sean ciertos y fundamentados. Pero te escucha y corrobora lo que le dices y conforme a eso resuelve. ¿Ok? Esta etapa es muy clave para obtener sentencias en tu favor. Y después de que te escucha, después de que escucha a la parte actora y a la parte demandada, entonces ordena dictar sentencia. Les decía que en esta etapa de juicio se puede juntar con la siguiente etapa, que es la del dictado de sentencia. O sea, en ese mismo momento puede dictar la sentencia o puede suspender la audiencia para dictarla en otro momento. Y esa siguiente etapa es el dictado de sentencia. Cuando dicta la sentencia, ¿qué es lo que hace el juez? Dice, bueno, de acuerdo a lo demandado, de acuerdo a lo contestado y de acuerdo a las pruebas desahogadas y a los alegatos formulados, decido resolver lo siguiente. Siempre resuelve absolviendo o condenando, ¿sí? Absuelve a la parte demandada o la condena. Si le estás reclamando un pago, condena el pago. Si le estás reclamando alguna declaración judicial, condena, bueno, decreta la declaración judicial, ¿sí? Y sus fundamentos los dice de manera oral. ¿Sabes qué? Te condeno por todos estos considerandos, ¿sí? ¿Sabes qué? De acuerdo a la ley, la parte actora tenía que probar estos 3 elementos, probó el primero porque ofreció tales pruebas, probó el segundo porque dijo tales hechos y ofreció tales pruebas, probó el tercero porque ofreció tales pruebas y no fueron objetadas, ¿no? Y la parte demandada le correspondía probar tal cuestión, lo cual no hizo, ¿no? O puede ser a la inversa, la parte actora no justificó los 3 elementos, justificó nada más uno, pero este no es suficiente, y además, una de las excepciones que dijo la parte demandada es fundada, porque pues sí es cierto, pasaron 10 años y nunca ejerció la acción, etcétera, ¿no? Esto va a depender del tipo de juicio. Pero lo que voy es que todo esto lo dice de manera oral. Entonces, hace un recuento de todas las etapas anteriores, hace un recuento de ellas, dice la parte actora demandó tal cosa, la parte demandada contestó esto y se defendió con estas excepciones, se desahogaron este tipo de pruebas, le doy valor a esta prueba y esta prueba, todo ello conforme a estos artículos, se acreditaron tales elementos de la acción y resulta procedente o no resulta procedente la demanda planteada y condeno o absuelvo a la parte demandada, ¿no? Entonces, así se maneja. Entonces, como les decía, son estas, básicamente este tipo de fases. Las primeras son de forma escrita y a partir de la audiencia preliminar hasta la sentencia definitiva son orales. Todo es oral. Entonces, así es como se maneja la audiencia. Los invito a que se acerquen a los juzgados o incluso entren a la página del Poder Judicial del Estado. Hay audiencias que hacen de forma pública virtual. Entonces, no necesariamente tienes que ir físicamente al juzgado, sino que también puedes hacer tu solicitud de forma virtual. Exploren esa página y van a poder ver cómo se desahoga una audiencia oral y aprender un poquito más sobre eso. Hasta aquí sería todo, les agradezco mucho y por mi parte les deseo éxito con sus demás cursos. Hasta luego.